que, pues evidentemente es una enfermedad, es una patología con la que ustedes se van a enfrentar todos los días, independientemente de que ustedes sigan medicina interna o no, pues esto lo van a ver diario. La incidencia es muy alta y las complicaciones por la hipertensión arterial sistémica son muchas. Vamos a hablar algunos conceptos básicos, primero epidemiología de esto. No sé si se me escuchan correctamente, aquí está lloviendo y se escucha un poco el ruido. Si no se escucha, me avisan y me cambio de lugar. ¿Se escucha bien, Doc? Va. Si no se escucha algo, me van diciendo, ¿eh? Bueno, entonces, en cuanto a la epidemiología, la hipertensión arterial sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, con 10.4 millones de muertes por año. Aquí cuando dice la primera causa de muerte es por las complicaciones que se dan en el contexto de la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Es decir, ser hipertenso es riesgo para infartos, para derrames cerebrales, para muchas cosas que de alguna forma son el desenlace final de la muerte de estos pacientes. Al revisar las cifras globales, se estima que 1.390 millones de personas tendrían hipertensión en el año 2010. En el 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenían hipertensión. Las tendencias muestran un incremento de pacientes en los países de bajos ingresos, con un estimado de 349 millones con hipertensión en países desarrollados y 1.40 millones en países en vía de desarrollo. Bien, estos por supuesto son estadísticas de fuera de nuestro país, pero desde hace algún tiempo se reconoce, pues solo para que ustedes se hagan un poquito de una idea y no se les olviden los números, se conoce la hipertensión como la enfermedad del 50% o del 50%. ¿Qué significa eso? Vean ustedes, se supone que después de los 50 años de edad, o sea, en población de más de 50 años de edad, el 50% de la población, o sea, la mitad, es hipertensa. De ese grupo de pacientes hipertensos, solo el 50%, o sea, la mitad, sabe que es hipertenso. De los que lo saben, solo el 50%, es decir, la mitad, reciben tratamiento. Y de los que reciben tratamiento, solo el 50%, o sea, la mitad, está correctamente controlado con las cifras de la presión arterial. Eso no está escrito en ningún lado. Bueno, es una estadística ya antigua, pero para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema, ¿no? La cantidad de gente que es hipertensa y que no lo sabe es un montón, y de los que están hipertensos no se tratan, y los que se tratan ni siquiera están correctamente controlados. Así que sí es un problema importante. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica? No es tan sencillo este asunto. De acuerdo a la mayoría de los consensos, como dice acá, cuando la presión arterial sistólica en el consultorio es de más de 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 90, después de tomas de la presión arterial repetidas. Importante con esto, no es posible hacer diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente al que le tomamos la presión por una vez y está alta, y especialmente, por ejemplo, cuando un paciente está en la emergencia por alguna razón, cualquiera que fuere. Si el paciente está angustiado, con dolor, por la razón que sea, le vamos a tomar la presión arterial y muy probablemente esté elevada, y eso no significa que esté hipertenso o que sea hipertenso, enfermo hipertenso. Muy probablemente el paciente tenga hipertensión en ese momento por el entorno que lo rodea. Por eso es que aquí dice que debe ser exámenes repetidos. No es una sola toma de presión arterial con la cual nosotros podemos hacer el diagnóstico. Vean cómo se clasifica la hipertensión arterial. La presión óptima, normal, digamos, deberá ser menor de 120 de sistólica y 80 de diastólica, ¿ok? Cuando hablamos de normal, esta clasificación que está aquí está en las guías internacionales. Es un poquito engorrosa y muchos médicos no estamos muy de acuerdo con esto por la cantidad de clasificaciones que tiene y que de alguna forma nos confunde un poco. Pero vean esto, óptima es una, normal es otra, y la normal va de 120 a 129 de sistólica y de 80 a 84 de diastólica.
La normal alta va de 130 a 139 de sistólica y de 85 a 89 de diastólica. Es decir, aquí ya hay un grupo de pacientes con la presión que no está tan normal y ustedes van a ver más adelante que esto debe ser reconsiderado, pienso yo. Pero aquí pues todavía no dice que es hipertenso, lo clasifica como normal alta. Hipertensión arterial de grado 1 cuando la presión arterial sistólica está entre 140 y 159 la sistólica y la diastólica entre 90 y 99. Grado 2, 160 a 179 y de 100 a 109. Grado 3, mayor de 180 y mayor de 110. Y está todavía esta última clasificación de hipertensión arterial sistólica aislada, que va con presiones superiores a 140 la sistólica, pero con diastólicas normales. Es decir, aquellos pacientes que solo tienen la sistólica elevada, que es muy común en gente grande, en ancianos. Bueno, cuando nosotros vemos esto, entonces debemos tratar de decidir y a quién de todos estos yo le voy a dar tratamiento. ¿Solo al hipertenso de grado 1 en adelante o debo reconsiderar eso? Pues bueno, vamos a ver eso, qué dicen las guías y qué es lo que debemos hacer. Aquí están las guías europeas donde se clasifica el riesgo del paciente de eventos cardíacos mayores o riesgo de muerte de origen cardiovascular de acuerdo a los grados de presión arterial que el paciente tenga, si es hipertenso grado 1, 2, 3 o tiene normal alta, y los factores de riesgo que tenga. Los factores de riesgo son enfermedades concomitantes, ¿verdad? O ya sea la edad, que sea hipertenso, diabético, que sea, pues hay una combinación de factores. La cosa, esto es sencillo, ¿no? Si el paciente tiene la presión más normal y no tiene factores de riesgo, su riesgo de desenlaces mayores será menor, y si tiene la presión muy elevada y aparte de eso tiene varios factores de riesgo, entonces su riesgo será muy alto. Bueno, analicemos entonces esto de los valores de la presión arterial en cuanto al riesgo de mortalidad. Este es un fragmento o es digamos, un análisis que se hizo a partir del estudio Framingham, en el cual estudiaron el riesgo de mortalidad cardiovascular con el incremento de la presión arterial sistólica y diastólica de acuerdo a los valores que están aquí en esta parte de abajo de la gráfica. Vean ustedes, los pacientes que tenían presión normal los compararon con los pacientes que tenían la presión arterial elevada, 20 milímetros de mercurio más en la sistólica y 10 milímetros de mercurio más en la diastólica. 135-85. Es decir, todavía normal alta como menciona en la clasificación anterior. Y se dieron cuenta que en un seguimiento a largo plazo se duplicaba el riesgo de mortalidad en este grupo de pacientes. Es decir, eso de tener la presión en 135-85 y decirle al paciente que la cosa no está tan mal, pues quizás deba ser considerado nuevamente. Y después 20 milímetros de mercurio más alto, 4 veces el riesgo de mortalidad, y 20 más, 8 veces más. Es decir, debemos quizás ser un poquito más agresivos con el tratamiento de la presión arterial y debemos de interpretar los valores de la presión arterial con un poco más de cuidado, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces, las mediciones de la presión arterial fuera del consultorio realizadas por el paciente en el hogar o con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas son más confiables que las mediciones en el consultorio o en la emergencia de un hospital. Están más estrechamente asociadas con el daño a órgano blanco y el riesgo de eventos cardiovasculares, y también identifican a personas con hipertensión de bata blanca. Entonces, tenemos que pensar que un paciente, a menos de que esté francamente hipertenso, debemos quizás poner en duda el diagnóstico para darle el tratamiento oportuno, no dejarlo estar en una zona de riesgo, pero tampoco hacer un diagnóstico que no sea con una evidencia adecuada. Entonces, los monitoreos de la presión arterial en la casa tienen mucho valor. Por la condición en la que está el paciente está en condiciones normales, en condiciones habituales que le permiten a uno hacer un análisis correcto de la presión, no la que tomamos nosotros en el consultorio. Esa no es la más adecuada, ¿ok? Y está relacionada con el riesgo.
Alrededor del 10 al 30% de los pacientes que acuden a una clínica debido a la presión arterial alta tienen hipertensión de bata blanca. Miren, este porcentaje es altísimo. La gente llega con ustedes y se pone nerviosa y va a tener la presión elevada en ese momento, y en casa los monitoreos son completamente normales. Es este el valor de estos famosos monitoreos de la presión arterial de 24 horas. Bien, más del 50% de los hipertensos tienen factores de riesgo adicionales. Estos son los más comunes y está el porcentaje en el que aparecen en un paciente hipertenso. Esto quiere decir que un paciente hipertenso se asocia con diabetes entre el 15 y el 20%, con dislipidemias el 30%, con sobrepeso el 40%, y así como se menciona en esta diapositiva. Y lo más importante es que los pacientes hipertensos tienen hábitos de vida poco saludables que los predisponen a otras causas. Sabemos que los hábitos de vida poco saludables también son causa de hipertensión arterial. Bien, la clínica es muy variada. La mayor parte de pacientes, o bueno, un gran porcentaje de pacientes va a ser asintomáticos. Muchos pacientes van por ahí con presiones de 180 milímetros de mercurio y no tienen ni una molestia. Eso es un peligro. Eso, lejos de que el paciente pueda sentirse bien porque es hipertenso y no tiene síntomas, eso debe ser una alerta para nosotros, porque estos pacientes no van a tener una molestia que los haga consultar o buscar ayuda. Ellos se sienten bien y por lo tanto creen que esto de la presión arterial es algo no tan importante y no tan serio. Pero los que tienen molestias, los que sí tienen una clínica para evaluar, tienen dolor precordial, pueden tener dificultad respiratoria, sensación de palpitaciones, claudicación intermitente, edema de miembros inferiores, dolor de cabeza, visión borrosa, pueden estar perdiendo sangre por la orina y pueden estar mareados. Cuando hablamos de esto, evidentemente estamos hablando de las consecuencias de la hipertensión arterial, es decir, el paciente hipertenso, ¿qué manifestaciones clínicas tendrá? Pero también tenemos síntomas sugestivos de hipertensión arterial secundaria. ¿Qué es eso? La hipertensión arterial que es causada por otra enfermedad. Clasificamos de hipertensión en hipertensión arterial primaria, aquella hipertensión que es pues propia del paciente por su edad o por sus malos hábitos de vida, porque fuma, porque come mucha sal, porque tiene sobrepeso y demás. Pero también tenemos hipertensión a causa de otro proceso patológico que el paciente pueda tener, entre los que tenemos el hiperaldosteronismo primario, la estenosis de las arterias renales, el feocromocitoma, apnea obstructiva del sueño y los problemas en el tiroides. Estos por mencionar algunos. Hay muchas más causas de hipertensión arterial secundaria. Sin embargo, el 90% de los pacientes hipertensos serán hipertensos primarios, es decir, tendrán hipertensión arterial primaria. Bueno, al examen físico tenemos que ver todo esto, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, si es rítmico o no, las cualidades del pulso, su presión venosa yugular, si el latido, el ápex está desplazado o no hacia la izquierda, como dato indirecto de dilatación de las cámaras del corazón, edema periférico y si tiene o no soplos. Tenemos que hacer exámenes de otros órganos buscando causas y buscando complicaciones. Los riñones que estén aumentados de tamaño, tenemos que explorar el tiroides, si está agrandado también, si el paciente tiene sobrepeso y un índice de masa corporal aumentado, circunferencia de la cintura, los depósitos y distribución de la grasa, si tiene estrías o no, ya que esto de las estrías es importantísimo. Hipertensos con estrías, esto debe hacernos pensar en síndrome o en enfermedad de Cushing, en aquellos pacientes que utilizan esteroides para dolores crónicos, esto es muy común. ¿Qué estudios le vamos a hacer a un paciente para evaluar la hipertensión? Bueno, realmente como para evaluar la hipertensión no hay, pero sí para buscar datos subjetivos de otras cosas. El electrocardiograma nos va a detectar hipertrofia ventricular izquierdo, sin embargo, una sensibilidad baja. Esto se utiliza porque los pacientes hipertensos de larga evolución van a tener dilatación de las cámaras izquierdas del corazón por la fuerza que el ventrículo izquierdo tiene que hacer para sacar la sangre de su interior y vencer la presión arterial. La radiografía de tórax también, cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo también. Y el ecocardiograma en los pacientes hipertensos pues va a alterar su geometría y se asocia a disfunción diastólica, es decir, una mala dilatación del músculo ventricular izquierdo.
En suma, pues, datos de afectación en el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos una sensibilidad de algunos estudios que se utilizan para estudiar a los pacientes con hipertensión arterial. Es solo para que tengan en cuenta ustedes estos: la hipertrofia del ventrículo izquierdo por electrocardiograma, hipertrofia del ventrículo izquierdo por ecocardiograma, por resonancia magnética, estudios de función renal para la tasa de filtrado glomerular, excreción urinaria de proteínas, la proteinuria. Esto sí es importante, pedirles a los pacientes un examen de orina para ver si están perdiendo proteínas ahí o no. La íntima media carotidia, eso no se utiliza mucho. Y esto no me acuerdo qué era esto. La velocidad de la onda de pulso es esto. El índice tobillo-brazo, eso sí. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la sensibilidad a los cambios, qué tan fácil es reproducir uno de estos estudios, el tiempo hasta que se den los cambios en uno de estos estudios y su valor pronóstico. Entonces, si se dan cuenta que hay algunas que tienen baja sensibilidad y que no tienen mucho valor pronóstico quizás. Entonces, pues yo creo que si hacemos un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma, será suficiente para tener al paciente bien estudiado en cuanto a exámenes de gabinete y de laboratorio, un examen general de orina y una creatinina para ver cómo está su función renal. Recordemos que la hipertensión arterial es una enfermedad que va ligada estrechamente con insuficiencia renal, y algunos expertos dicen que el hipertenso va a ser paciente renal tarde o temprano, y el paciente renal va a ser paciente hipertenso tarde o temprano, si no es que las dos cosas iniciaron al mismo tiempo. Bien, cuando hablamos de tratamiento, entonces, esto es importante, es algo que ustedes van a estar viendo todos los días. Los objetivos de la terapia es hacer cambios en el estilo de vida y darle al paciente un tratamiento farmacológico que sea adecuado para evitar la progresión de la enfermedad y los daños a los órganos blancos que así sean, que ya se estén dañando o que sean objeto de daño por la hipertensión. Vean ustedes, objetivos: reducir la mortalidad y la morbilidad por enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Mantener cifras de presión arterial. Aquí está el objetivo de tratamiento. Miren, esto que no se les olvide, este segundo párrafo es importante. Mantener cifras de presión arterial por debajo de 140/90, pero en aquellos pacientes que sean diabéticos o que ya tengan insuficiencia renal, el objetivo es más bajo, es 130/80 o menor. Si nosotros recordamos esa gráfica que les mostré hace unas diapositivas atrás, donde dice que con 20 milímetros de mercurio los pacientes duplican su riesgo de mortalidad, yo creo que deberíamos tener esto como esquema de tratamiento para todos los pacientes. Sin embargo, pues las guías mencionan esto, ¿no? Si el paciente no es diabético y el paciente no es renal, 140/90 es un valor adecuado. Pero si el paciente sí lo es, seamos un poquito más estrictos y llevémoslo a 130/80. Bien, ¿cómo logramos eso entonces? Esto es bastante importante, está descrito desde hace mucho tiempo y es lo que nosotros le decimos al paciente como plan educacional, ¿no? Una de las estrategias es modificaciones en el estilo de vida que están avaladas por las guías internacionales y por todas las asociaciones de cardiología, y mencionan esto, el JNC7, que yo creo que ese ya se actualizó, pero en general está esto de acá, y se los traigo para que ustedes se den cuenta cómo las modificaciones en el estilo de vida pueden llevar al paciente a mejorías en las cifras de presión arterial con estos parámetros y estas metas. Vean ustedes, reducción del peso, dice, mantener un peso normal o tener un índice de masa corporal por debajo de 25 nos debe hacer perder de 15 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso que se reduce. La verdad es que esto es difícil, y si se dan cuenta es lo que más baja la presión. Bajar de peso es lo que más baja la presión. Pero lograr que un paciente baje 10 kilos, que son 22 libras, eso ya es decir, no es tan cosa sencilla. Pero la verdad es que sí tiene su efecto, ¿sí? Así que en aquellos pacientes, por supuesto, que ustedes puedan ver que tienen un sobrepeso con obesidad grado 3, que pesan 280 libras, y que logran bajar, pues, no sé, unas 80 libras, 90 libras, bueno, pues estos pacientes van a tener un impacto muy importante en la presión arterial. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. La dieta tipo DASH, que es aquella dieta
que se describe rica en vegetales y frutas, como aquí lo menciona, ¿no? Pocas grasas, hasta 14 milímetros de mercurio. Reducir el consumo de sal, no más de 100 milimoles al día o 2.4 gramos de sodio o 6 gramos de cloruro sódico. Baja 8 milímetros de mercurio. Hacer ejercicio, 9 milímetros de mercurio. Menor consumo de alcohol, 4 milímetros de mercurio. Si sumamos todo esto, pues tampoco es que vamos a resolver a un paciente con cambios en el estilo de vida, pero algún beneficio van a tener. Ojo con la reducción del peso, que eso sí tiene mucho impacto. Pero cuando no sea posible tratar a un paciente con cambios en el estilo de vida, debemos pensar en el tratamiento farmacológico y eso ustedes lo tienen que tener muy claro. Es algo que ustedes se van a enfrentar todos los días y deben saber manejarlo. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para iniciar tratamiento antihipertensivo según las guías? Vean esto, no, pues mucha gente no está de acuerdo con esto, pero vamos a darle lectura a algunas de estas pautas que están en este cuadro. Se recomienda el inicio inmediato de tratamiento farmacológico antihipertensivo para pacientes con hipertensión. Miren ustedes, del grado 2 en adelante. Y con ello, cambios en el estilo de vida. Vean lo que dicen las guías. Hipertensión grado 2 o 3. Es decir, dejando a los que están ellos mismos clasificando como normal alta, prehipertensión o hipertensión grado 1, sin tratamiento farmacológico, a menos de que los cambios en el estilo de vida no funcionen. Quizás yo diría que a partir del grado 1 habría que iniciarle tratamiento. Vean lo que sugieren ellos acá para hipertensión grado 1. Se recomiendan las intervenciones en el estilo de vida para ver si se normaliza la presión arterial. Para pacientes con grado 1, riesgo bajo o moderado sin evidencia de daño orgánico, se recomienda tratamiento farmacológico antihipertensivo si el paciente permanece hipertenso después de un periodo de cambios en el estilo de vida. O sea, pruebe con cambios en el estilo de vida y si no mejora, entonces dele medicamentos. Eso habrá que valorarlo muy despacio, ¿no? Y vean la indicación, clase 1, nivel de evidencia A, o sea, muy sugerido por las guías. Para pacientes con hipertensión grado 1, alto riesgo o evidencia de daño a órganos, se recomienda el inicio inmediato de tratamiento farmacológico antihipertensivo y el inicio simultáneo de intervenciones en el estilo de vida. Bueno, esto se los quería leer solo para que ustedes se den cuenta que las guías son un poquito laxas, quizás nos dejan a un grupo de pacientes con presiones no tan nobles sin tratamiento. Vamos a ver si podemos regresar a la tabla de la clasificación. En la tabla de la clasificación de las mismas guías, entonces nos están diciendo empiece el tratamiento a este grupo de pacientes. Vean ustedes, 160 sobre 70 o 179 de aquí en adelante. Y a estos, que es bastante alta la presión, los están dejando solamente con cambios en el estilo de vida. Entonces, opinión personal es empezarle a los pacientes tratamientos desde el grado 1 de hipertensión y no esperar hasta que el paciente llegue al grado 2. Bien, el resto de la tabla pues está ahí en las guías de la práctica clínica. Ustedes pueden leer ahí varias recomendaciones que hay, pero las primeras eran las que yo les quería mostrar, cómo ellos empiezan tratamiento del grado 2 en adelante. ¿Cómo se hace entonces para determinar los medicamentos antihipertensivos que voy a utilizar? Este hexágono que tenemos acá es muy usado actualmente para demostrar cuáles son las familias de medicamentos antihipertensivos, las combinaciones que debemos hacer y lo que en teoría no debemos hacer. Están los 6 grupos de medicamentos, que están los betabloqueadores, los diuréticos tiacídicos, los ARA2, los calcioantagonistas y los IECAS. Familias de medicamentos que ustedes ya conocen ampliamente. Y aquí en esta otra parte están otros antihipertensivos. Entre estos están los alfa-agonistas, los diuréticos de ASA, los vasodilatadores, un montón de medicamentos que no son primera línea, digamos, para tratar hipertensión. Y como la mayor parte de pacientes deberá tener tratamiento combinado, las guías claramente dicen que es muy difícil controlar a pacientes con un solo medicamento a pesar de llegar a dosis óptimas. Lo que está más de moda es iniciar tratamiento combinado o iniciar un único medicamento y a las pocas semanas reevaluar al paciente para combinarse.
Entonces, en este esquema, en líneas verdes continuas, tenemos las combinaciones que las guías sugieren, es decir, un diurético teacídico, que el más común es hidrocloroteacida. Combinarlo con un calcio antagonista, pues sí está recomendado, o combinarlo con un antagonista, con un ARA2, o combinarlo con un YECA. Combinar calcioantagonistas con ARA2 o con YECAs, pues también lo sugieren. Diuréticos con YECAs también, y así las líneas verdes continuas sugeridas, combinaciones sugeridas. En las líneas verdes discontinuas, un poco menos sugeridas. Diuréticos teacídicos con betabloqueadores quizás no sea la mejor opción. Negras continuas, líneas negras continuas con un poco menos de sugerencia. Y con las líneas rojas está la combinación que se supone no debemos utilizar. Antagonistas ARA2 con YECAs, se supone que esta combinación no se debe hacer. Es decir, enalapril con losartán, enalapril con irbesartán, ramipril con olmesartán, pues esas combinaciones no se deben hacer. Y la explicación es porque en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya han visto ampliamente, estos actúan en el mismo camino, es decir, se sugiere que bloquear el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que se hace con esta combinación, pues no es lo más sugerido, ¿verdad? Aunque en la práctica clínica en algunas ocasiones sí se hace. Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de combinar los medicamentos, vamos a hablar de esta tabla que está aquí, que nos indica cómo debemos ir escalonando al paciente para darle el tratamiento antihipertensivo. Y aunque este es un estudio, es una tabla de un estudio que está hecho en pacientes diabéticos, la verdad es que esta es la estrategia que se utiliza para tratar a pacientes diabéticos y a pacientes no diabéticos. Si ustedes se aprenden este esquema de tratamiento, podrían con mucha propiedad tratar a un paciente hipertenso e ir aumentando los medicamentos de acuerdo a las necesidades. Vamos a leer esto con detalle para que ustedes se vayan dando cuenta. El primer escalón de tratamiento es un YECA o un ARA2, uno de los dos, ¿sí? Empezar por dosis bajas e ir aumentándolas progresivamente a las dosis máximas toleradas por el paciente o la dosis máxima sugerida por cada medicamento. Y que sea suficiente para controlar la presión arterial y la microalbuminuria. En los pacientes con riesgo de desarrollar deterioro renal, realizar controles de creatinina y potasio después de algún día, ya que algunas literaturas sugieren que estos medicamentos retienen potasio, pero eso es muy poco realmente. Pero entonces, en teoría, un YECA o un ARA2 y dárselo a la dosis que el paciente necesita, que por lo regular serán dosis plenas si utilizamos solo un medicamento. Bien, hacemos esto, medicamento único, y el paciente en un par de semanas no mejoró, es decir, o mejoró pero no llegó a las metas de tratamiento. El segundo escalón, según esto, diuréticos tiacídicos, ¿sí? La hidroclorotiazida, que la dosis más común es 25 miligramos al día. Hay que pues tomar estos parámetros que este enunciado dice, con creatinina de más de 1.5 miligramos por decilitro, o filtrado glomerular menor de 30, utilizar mejor diuréticos de asa como furosemida o torasemida, que están en la clasificación como otros antihipertensivos. En el rombo que les mostré anteriormente, en el hexágono, perdón, están dentro de otras familias. Si la presión arterial mayor de 20 milímetros de mercurio sobre el nivel objetivo de la sistólica o más de 10 en la diastólica, se deberá iniciar tratamiento con una combinación de dos fármacos, es decir, YECAs más ARA2. Si tiene el paciente más de 140, quizás lo mejor sea empezar con la combinación de una vez. Pero bueno, el primer paso sería que haya ARA2, el segundo paso un diurético, tercer paso, agréguele al paciente antagonistas del calcio o betabloqueadores, uno de los dos, preferiblemente betabloqueadores cardioselectivos, que son el bisoprolol, el nebivolol y el metoprolol succinato. En cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, de preferencia, deberíamos utilizar beta bloqueadores antes que los calciantagonistas, pero como objetivo para bajar la presión, pues calciantagonistas quizás tengan más potencia, ¿verdad? Pero bueno, este sería el tercer escalón. Y vean lo que dice en el cuarto escalón. Agréguele antagonistas del calcio o beta bloqueadores, lo que no haya usado en el tercer escalón, ¿sí? Entonces, si aquí usamos antagonistas del calcio y no logramos las metas, en el siguiente son beta bloqueadores. Si en el tercero usamos beta bloqueadores, en el siguiente será
antagonistas del calcio, ¿ok? Y de último, utilizar, agregado al anterior, otras alternativas como los alfa bloqueantes y los agentes de acción central que en nuestro país no están comercializados y no tienen mucha fama. Así que no es mucho donde podamos abarcar en estas otras alternativas. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, YECAS para 2, después un diurético, después un calcioantagonista, después un beta bloqueador, y si eso no funcionó, pues un alfa agonista, y ahí estaría el esquema de tratamiento combinado para poder dar al paciente 4 o 5 medicamentos para la hipertensión arterial, que ya es bastante medicamento. Bien, si se aprenden eso, pues yo creo que van a poder ir tratando a los pacientes hipertensos con bastante propiedad. Bueno, la clase del día de hoy entonces es esta, hipertensión arterial sistémica, y espero que pues me hayan entendido. Si existe alguna pregunta, pues estoy para responderla. Doctor, Sí. solo tengo una pregunta con respecto a las metas de tratamiento, digamos, o las metas de presión arterial. ¿Cuál recomendaría usted en base a su experiencia clínica? O no sé si seguir las recomendaciones de 140, 90 si no es diabético, o 130, 80 si es diabético, digamos, o... Mira, yo creo que como para estandarizar esto, yo creo que sí valdría la pena tener al paciente ahí en 130 o menor. El problema de esto es que realmente eso no es sencillo. Si llega un paciente a la clínica con 180 sobre 100, por ejemplo, tú le das 4 medicamentos antihipertensivos y lo vas a regresar con 135, 140, porque la verdad es que no hay, esto no lo tengo en la clase, pero la potencia antihipertensiva de los medicamentos reduce entre 8 y 20 milímetros de mercurio a dosis plena cada medicamento en el mejor de los casos. Y estamos hablando de YECAS, ARA2 o calcioantagonistas, porque los diuréticos reducen poco y los betabloqueadores reducen muy poquito. Pero los YECAS, ARA2 y los antagonistas del calcio reducen, pues, en teoría, 20 milímetros de mercurio cada uno. Pero en la práctica diaria eso no se logra. Tú le das dosis plenas de medicamentos a los pacientes y están, no todos por supuesto, pero muchos están casi que igual que como llegaron. Entonces no es fácil llegar a esto. Ahora, si me preguntan qué es lo ideal, obviamente yo creo que llegar a los pacientes a 130 milímetros de mercurio sería una buena estrategia. Pero las guías mencionan 140 ahí, así que yo se los dejo ahí a su discreción, también para que vean cómo las guías son muy permisivas con el inicio del tratamiento farmacológico. Yo creo que lo que deberíamos hacer con los pacientes de estadio 1 o quizás prehipertensión es darles tratamiento médico, darles cambios en el estilo de vida y si mejoran, después quitarles los medicamentos, que sería tratar de protegerlos un poco más desde el inicio. Pero si yo tengo un paciente al que no le voy a iniciar tratamiento porque está en el límite ahí entre 140 o un poquito más, y lo estoy ahí tratando de convencer de que haga cambios en el estilo de vida, muy probablemente yo no llegue a las metas con el paciente nunca. Así que yo creo que habría que tratar de ser un poquito más agresivos, ¿verdad? Con los valores y un poquito más agresivos también al momento de iniciar el tratamiento. Gracias, doctor. Vale. ¿Alguien más? Doctor, solo una pregunta. Sí. Así con base a su experiencia, como hay algunos doctores que llega, digamos, un paciente que son de la costa y vienen aquí a Shela y dicen que al momento que tenía un espacio reducido como si estuviera en que al momento de tomarle la presión aquí, dice que se le sube al estar aquí, o sea, ¿es cierto o no? Sí, los niveles de presión arterial varían con la presión atmosférica, entonces en lugares altos y bajos varía. Y ese es el valor que tienen los monitoreos ambulatorios de la presión arterial. Se supone que un monitoreo ambulatorio debe ser en las condiciones habituales del paciente. Por ejemplo, viene un paciente acá que es Saltenango, ¿no? Y está hipertenso, y yo tengo dudas, y aparte me dice que es de la costa. Debo procurar
ponerle un monitoreo de la presión arterial de 24 horas y que sea pues evaluado en la costa, es decir, le pongo el monitoreo y le digo váyase a su casa, ¿no? A la costa sur, a Coatepeque o a Mazatenango, que esté ahí un día con el aparato puesto y que después me traiga el aparato. Entonces yo voy a ver cómo se comporta este paciente en su vida cotidiana. Si ese monitoreo me sale normal y yo aquí le tomo la presión y está alta, debo suponer que ese paciente no necesita tratamiento porque en la costa, que es donde él vive, seguramente va a estar bien, entonces no amerita tratamiento, ¿verdad? Decirle a un paciente que es hipertenso es condenarlo a tratamiento de por vida, eso es importante. Las guías dicen que la hipertensión no se cura, aunque con cambios del estilo de vida se puede mejorar, en estricta teoría no se cura, entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de dar el diagnóstico y sí es cierto, los pacientes en la costa sur se vasodilatan y sus presiones son más bajas que acá. Gracias, doctor. ¿Bien alguien más? Bueno, de no ser así entonces, pues gracias por su atención y nos vemos para la siguiente clase.